¿Te has preguntado por qué tu ciudad es como es? ¿Por qué hay más semáforos que árboles? ¿O por qué hay un parque pero sin sombra? En Radio Arquitectura hablamos de lo que muchas veces pasa desapercibido. La ciudad, cómo se mueve, cómo crece, cómo se organiza y hasta cómo se complica. Urbanismo, patrimonio, movilidad, medio ambiente, diseño y arquitectura. Aquí te lo contamos claro, con buen humor y sin tecnicismos innecesarios. Escúchanos online, porque una ciudad no solo se construye, se piensa y se escucha. Una producción del Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo Loja. Cada línea que se dibuja y cada muro que se levanta guarda historia. Bienvenidos a su programa Trazos y Memoria, una producción del Colegio de Arquitectos de Loja, espacio dedicado a la arquitectura, a la ciudad, a la historia y a la riqueza cultural. Hoy tenemos el honor de conversar con el arquitecto Yamil Burneo, el cual fue presidente del Colegio de Arquitectos de Loja en el periodo 2013-2015. Graduado por la Universidad Técnica de Loja, el día de hoy vamos a conocer a través de sus relatos cómo fue el tiempo que él estuvo presidiendo el Colegio de Arquitectos. Nuestro invitado, el arquitecto Yamil Burneo, se ha convertido, al igual que todos los expresidentes, en una figura clave que nos ayuda con la consolidación de nuestro gremio, el que agrupa a los arquitectos de nuestra provincia y de nuestro país. Su trayectoria está enmarcada en la práctica proyectual e intelectual y sobre todo con su compromiso a la gremialidad. Muy buenas tardes, arquitecto. Qué gusto poder conversar con usted, Yamil. Muchas gracias, Tati. Doble gusto tengo de estar contigo, una compañera también en el tema gremial y en algunas cruzadas, ¿no? Por la ciudad de Loja, por el territorio, y estamos muy bien a gusto en el gremio de nuestros amigos, de los colegas, de nuestras amigas también. Saludos a Alexandra, que está también con nosotros, y a la orden, este hermoso formato que tienes para ir dejándole a la sociedad también lo que es un repositorio de las actividades gremiales por cada periodo, que es el que en nuestro caso en particular nos toca, y con mucho gusto queremos compartirlo con ustedes. Muchas gracias y gracias por asistir a esta invitación, que como siempre les decimos es más que una entrevista, es un conversatorio donde conocemos de primera mano, desde directo de la fuente, qué pasó en ese tiempo. Y bueno, pues quisiera preguntarte, ¿cómo era el panorama en ese momento en la ciudad de Loja? ¿Qué te motivó a ti a decir, sí, quiero aportar de esta manera con mi gremio y a través de mi gremio poder aportar a la ciudad? Bueno, como tú lo dijiste, yo me formé en la Universidad Técnica Particular de Loja, nuestra alma mater. Desde que éramos estudiantes recuerdo yo que ya nos estábamos relacionando con el gremio, y una actitud muy interesante, recuerdo, para la CLEFA, que es la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, que se iba a llevar a efecto en Cuenca, en donde nos pusimos a hacer actividades para sacar fondos y poder irnos una buena delegación de compañeros de la carrera. No nos fue muy bien, hicimos un concierto de rock, me acuerdo clarito, pero no nos fue bien. Creo que eso nos motivó a venir una delegación y hablar con el Colegio de Arquitectos, y el presidente en ese momento dijo, no te preocupes, a ver, yo no les voy a dar dinero, pero voy a pedirles a los organizadores que les hagan un trato diferenciado en el tema del costo y cosas por el estilo. Y eso nos sirvió mucho. Entonces, desde esa época, después ya en la Bienal de Arquitectura claro, 98 básicamente, el BAC, ya nos relacionamos con la carrera, y con siempre el Colegio de Arquitectos estuvo organizando la Bienal, nunca dejamos de tener relación con ellos. Entonces, desde aquella oportunidad tuvimos eventualmente la posibilidad de participar en los directorios del colegio, hasta que en el periodo previo al que yo fui presidente, unos 2 periodos anteriores, me acuerdo con el Chivito Aguirre, que le decimos con cariño a Rodrigo Aguirre, y también con Johnny Palacios, les apoyamos en algunas de las actividades que teníamos. Yo en el caso del periodo de Rodrigo fui delegado a la Asamblea Nacional. Y en el caso de la delegación tuve la oportunidad también de ser inclusive vicepresidente nacional en una asamblea en Ibarra,
estuvimos relacionados con gente muy, muy proactiva y de alguna manera nuestra generación en la Universidad Técnica tenía esta, digamos así, búsqueda de salir, ¿no? De ver qué es lo que está pasando afuera. Ya tuvimos justamente después en el gremio esta oportunidad y conocimos gente valiosísima como, me acuerdo de Evelia Peralta, ella se encargaba de las bienales de arquitectura y nos dio la coordinación, me acuerdo, para Loja para el tema del estudiante amigo, que era una posibilidad de vincularnos, ¿no? Como estudiantes. Y después ya en el gremio, como te digo, hemos ido haciendo estos pasos previos, asistiendo primero también a las reuniones que desde algunas generaciones antes los habían convocado, siendo parte un poco de lo que era ya esta visión que tenía el gremio en la ciudad de Loja como un referente técnico-social. Y después obviamente nos tocó vivir ya un decaimiento del tema de los gremios, recordarás cuando hubo ya la no obligatoriedad de la pertenencia a los gremios, una lucha fuerte sobre este tema. A mí me tocó ser también delegado al Consejo Cantonal de Planificación, y desde esa perspectiva comenzamos un poco a posicionar la voz del colegio ya desde las nuevas normativas de planificación. Me tocó a mí en el 2013 y 2015 dos periodos de alcaldes, que entre comillas serían dos visiones diferentes de la administración, que es el ingeniero Jorge Bailón y el doctor José Bolívar Castillo, ¿no? Justo en esa mitad estuvimos nosotros. ¿Qué era la ciudad en ese entonces? Bueno, te diré que me voy a referir un poco a lo que percibíamos como gremio. Uno, el tema de la planificación, que pasó de ser una planificación física, como es el plan de ordenamiento urbano, que es algo un poco más claro, inclusive para los técnicos, a la inclusión de lo que sería la visión estratégica de la planificación hacia los PDOTs, que son las siglas de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que ya tienen otros componentes, ¿no? Y que de alguna manera teníamos que irnos adaptando. Pero las autoridades, y de hecho cada uno de los gobiernos en ese momento municipales tenía que aplicarlo a su plan. Después del PDOT, recordarás, ya últimamente también ya ha incluido un acápite que es mucho más específico y técnico, que es el plan de uso y gestión de suelo. Esa lógica que de alguna manera debe conocer la ciudadanía, nosotros como técnicos teníamos que irla viviendo y adaptándole también a los cambios a la narrativa que tiene el discurso del profesional arquitecto y urbanista en este caso. Entonces, mira, la ciudad en la época de estos dos alcaldes, creo que tal vez por suerte de que había cierto tipo de competitividad, lo digo con todo el cariño, ¿no? Entre los dos, hubieron proyectos como el de proyecto de regeneración urbana, que para el otro alcalde era el proyecto de regenerar, con un cambio semántico, básicamente fue una apuesta a una búsqueda de financiamiento externo y que le sirvió a la ciudad, al centro histórico especialmente, que determinó también un tiempo en donde la ciudad se fue cerrando, tuvo que irse construyendo, trabajando, que es a veces lo duro, ¿no? Y claro, de alguna manera, esta molestia que tuvieron en algún momento generó que después ya cuando el proyecto de alguna manera ya se lo haya entregado, aunque algunos componentes aún no se entregan hasta hoy, de lo que tengo conocimiento, pero cuando ya la podemos vivir como ciudad, encontramos pues que, claro, hay mayores requerimientos. Siempre la vara es más alta para la ciudadanía, para las obras que hace el municipio. En ese momento, entonces, como digo, estábamos migrando de una planificación física como tal hacia una visión más estratégica que vino dentro de una narrativa política, ¿no? Que era justamente lo que fue tal vez el tema del buen vivir, porque recordarás que inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo ya se incorporó esta lógica del buen vivir o el summa causae. En los dos planes de desarrollo de los dos alcaldes que estoy mencionando en mi periodo está considerado este término. Inclusive la administración con la que de alguna manera terminamos nuestro periodo, que es la de José Bolívar Castillo, encontramos esas lógicas en el tema de su planificación, en lo que se refiere a lo que es la planificación estratégica. Eso es lo que pasaba con la ciudad. Se había hecho obras como el tema de la vía lateral de paso, ¿no? El tema del proyecto de regeneración urbana. Y recuerda tú que en el 2014, que es cuando José Bolívar Castillo retoma otro de sus periodos, viene también una lógica de su aplicación política, que es justamente con actividades y con una lógica en el tema espacial, en el tema del territorio, nueva, ¿no? Por ejemplo, se incorporaron dos nuevas parroquias, ¿no? Que ya habían sido aprobadas, me acuerdo, en el 2013, si mal no recuerdo, pero que hoy ya estaban básicamente colocadas dentro de una lógica de descentralización. Para esto, el municipio tomaba mucho en cuenta también la
la palabra o las decisiones o en los aportes que daba el colegio? O sea, ¿cómo era tu entrada en esta parte? Porque yo siempre digo, pues si vas tú solito como diciendo yo soy arquitecto y le doy mi opinión, pues muy probablemente no se ha tomado en cuenta. Pero como profesión, aparte de ser profesional, ser el presidente, ¿cómo era esa visión hacia el municipio? ¿O cómo te miraba el municipio? ¿Tenías peso en ese momento? Definitivamente el gremialismo es el que te da peso, porque Perfecto. un colega solo, tal vez una golondrina no hace verano, y definitivamente creo que sí se dieron los momentos históricos en la época de Jorge Bailón, especialmente cuando estaba el arquitecto Rodrigo Aguirre en la presidencia del colegio. Se firmó un convenio inclusive, un convenio macro en donde la posibilidad era de no solamente que tengamos voz, sino que seamos parte de las decisiones que se tomen. Sin embargo, de aquello, inclusive más aún, se implementó por primera vez el Consejo Cantonal de Planificación, y por elección, digamos, porque eso está constituido por 11 miembros, si es que mal no recuerdo, y algunos son delegados de la municipalidad, la mayor parte, pero otros vienen de la sociedad civil por la visión de la participación ciudadana. Y en el caso nuestro, nosotros ingresamos por universidades y gremios. El Colegio de Arquitectos tuvo su candidato, que en ese caso fui yo, y fuimos electos a ser parte del Consejo Cantonal de Planificación, que es el lugar en donde uno sí puede incidir. Y dentro de este consejo nosotros teníamos que aprobar cada año, ¿no es cierto?, o dar paso a la aprobación del plan del POA, que es Plan Operativo Anual, que está vinculado con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Y allí sí podíamos hablar con un poco más de peso. Claro, realmente la administración tiene la mayor parte de los votos en ese consejo, que si es que estamos hablando de que eran 11, 6 creo que eran parte del consejo, si mal no recuerdo, y nosotros teníamos una relación minoritaria. Allí había algunos amigos que venían, por ejemplo, de los artesanos, ¿no? Otra gente que venía del ámbito de la cultura, no lo recuerdo muy bien. Pero comenzamos a hacer una referencia clara. En estas reuniones, recuerdo que en alguna ocasión se dio la participación del Colegio de Arquitectos, y como no hubieron acuerdos, nos retiramos. Estaba yo creo que participando como delegado del presidente en este caso, y después en nuestra administración también tuvimos una actitud ya un poco afianzada en el tema de que sí tenemos derecho como tal, como gremio, en el Consejo Cantonal de Planificación, y dos, también la experticia para poder apoyar en este tipo de proyectos. En la administración de José Bolívar Castillo vinculamos dos temas. Uno, la relación de proyectos que podrían nacer desde el gremio vinculados con la academia. Mira, te voy a comentar, y si quieres después hablamos de este tema con más detalle. Nosotros hicimos la segunda edición de un Congreso Internacional de Arquitectura que había iniciado en administraciones anteriores, y justamente creamos por primera vez lo que se llamaba la Anual Lojana de Arquitectura, que era una búsqueda de encontrar algo que ya no teníamos, que eran los premios de ornato, y que de alguna manera es importante para la competitividad, pero aún más allá de ello, los estudiantes de las carreras de arquitectura de la UTPL y de la UID también estaban de alguna manera con ese impulso de hacer competencia. Nosotros tomamos la normativa de la Bienal de Arquitectura en el concurso Medalla de Oro para estudiantes y lo aplicamos en Loja, y por primera vez, por ejemplo, hicimos en el municipio toda una premiación de proyectos que tenían que ver con arquitectos renombrados, pero también con estudiantes. Y los estudiantes estuvieron trabajando en un workshop que se llamaba de ideas urbanas para Loja. Entonces el alcalde José Bolívar Castillo en esa época al inicio tuvo una agenda de cuáles podrían ser los proyectos que íbamos a desarrollar en 3 días del evento, y le íbamos a entregar un anteproyecto al municipio que permitiría que de alguna manera esto después ellos lo sigan manejando. Y se plantearon 3 temas, me acuerdo, con el municipio. El municipio lo recibió, me parece muy interesado. Había, por ejemplo, unas 2 torres inteligentes para Loja que nos permitirían hacer un tema de innovación. Allí estaba muy involucrado Jackson Torres, que era el coordinador del alcalde Castillo. Y otros temas más, como el tema de los ríos, y unos 2 temas más con estudiantes. Entonces los estudiantes se fueron metiendo en el proyecto, y la municipalidad, con mano de obra gratuita, en el buen sentido de la palabra, que eran estudiantes y colegas trabajando en grupos, tuvo un anteproyecto que de alguna manera ellos lo comenzaron a implementar después. Y eso creo que nos dio la apertura para que inclusive hicimos, me acuerdo, el buzón de ideas urbanas, que era un buzón que estaba en el hall del municipio, en donde cualquier persona de los barrios, de las personas que vienen, de los ciudadanos, a hacer su actividad en el municipio, llega y ponía, por ejemplo, una idea, qué sé yo, en el barrio La Tebaida,
los basureros del mercado están saturados, es importante que los cambien o algo así. Y eso iba entrando también en este buzón de ideas. Nos vinculamos mucho también con la visión del municipio, en este caso de descentralización, sobre el tema de las parroquias que planteaba en este caso el alcalde, dos parroquias nuevas y comenzar a intentar luchar contra esta centralidad que le agobia a la ciudad de Loja hasta hoy. Y de alguna manera también otro tema que pudimos apoyar en estas actividades es el tema de las parroquias, de las parroquias rurales de Loja. Son 4 distritos también, ámbitos de planificación que tenía el alcalde y que estaban vinculados con una lógica que sí fue también estudiada en ese momento. Yo recordar, has estado también vinculado con la academia desde que egresé de la carrera. Entonces, en la vida académica nos ha tocado también estar haciendo un seguimiento de estas actividades y veíamos, por ejemplo, que la lógica de que Loja sea el centro de la región sur del país, de las 3 provincias de Loro, de Zamora y de Loja, de la provincia de Loja, determina también un nodo de desarrollo que a la ciudad de Loja y al cantón Loja le daba cierta importancia y eso estaba en los planes de desarrollo. Y esa era la Loja del 2013-2015 que me tocó vivir, que nos tocó porque esto es un trabajo de mucha gente que nos apoyó. Recuerdo que me acuerdo Edwin Hurtado muy metido en el tema de deportes, por ejemplo, él se encargó de toda la representación deportiva que tuvimos. Miguel Ángel Rojas también, nuestro colega en el tema electoral. Estaba Jorge Vanegas también apoyándonos en el tema de la Secretaría de la Tesorería, un tema como este. Y claro, Carlitos Villasís, Oscar Reyes, María, también, bueno, algunos de los compañeros que se me escapa el nombre, pero que ellos son los que permitieron, Nelly Orozco era la secretaria que nos ayudaba con todo este tema, y claro, un grupo de personas que intentó llegar con esta idea, que tú lo has dicho con mucha habilidad, ¿no? Que es buscar que el Colegio de Arquitectos tenga representatividad en Loja. Y eso es lo que se intentó hacer, y ese es el entorno que nos tocó vivir en esa época. Y en ese entonces el municipio, como nos comentabas, sus puertas eran abiertas y al tema técnico como tal, que es el que nos compete, sus propuestas al final fueron escuchadas, entiendo yo, ¿no es cierto? Y muchas de ellas tal vez se implementaron, porque desde antes en la administración del arquitecto Rodrigo, cuando ya fueron ustedes partes de este consejo de planificación, ya daban sus ideas o sus aportes a la ciudad, ¿no? Entonces, al momento que tú llegas, todavía seguías todo el consejo de planificación, ¿verdad? Y en ese momento, cuando pasa esto, se ayudó en lo que es parroquias y adicional algo como tipo ordenanzas o cosas como que sean de importancia o relevancia, tal vez tú recuerdas. Sí, nosotros trabajamos muy fuerte en el tema de había una ordenanza de construcciones, urbanismo y ornato, así se ¿Ya? llamaba antes, ¿no? Y allí, por ejemplo, hablábamos del tema de dimensiones mínimas de lotes, retiros, ese tipo de cosas, líneas de fábrica, era un poco algo más puntual. Hoy el plan de uso y gestión de suelo tiene todo un apartado sobre este Abarca. tema y es algo mucho más amplio, ¿no? Pero en este caso en particular nosotros intentamos incidir en este tema. Otro tema también que me parecía importante era el tema de los proyectos de vivienda. Hubo cierto tipo de, digamos así, sincronía, porque en el caso del doctor José Bolívar Castillo, él hablaba mucho de los lotes con servicios, como la Cascarilla, por ejemplo, que es un proyecto emblemático de la administración en esa época. Pero nosotros teníamos algo que era también extremadamente fuerte Ujú. arquitectónicamente, que es la urbanización del Colegio de Arquitectos, ¿no? Entonces, nuestra urbanización tenía básicamente esa lógica, era lo que se entregaba eran lotes con servicio y además con un respeto al entorno y a la sostenibilidad que le da justamente una implementación de más del 50% de áreas verdes, sin que la norma del municipio nos pida algo como tal, ¿no? Entonces, eso era algo que era nuevo, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos la suerte, la responsabilidad de entregar ya el proyecto, sí, en uso, cuando se entregaron las escrituras las primeras, y ahí estuvo el alcalde, en este caso estuvo el doctor José Bolívar Castillo, y recuerdo muy claro que creo que es sobrino o pariente de Nicolás Kirman, que era Pedro Kirman, es un ingeniero de ascendencia lojana que estaba trabajando en Loja, se encargó de un requerimiento muy especial que le hizo la municipalidad en ese tiempo para este programa especial, que era justamente que traigamos y reforestemos esta parte de la organización del Colegio de Arquitectos hacia una pequeña quebradita que hay en la parte inferior, hacia la parte de la empresa eléctrica, de cascarilla, de especies de cascarilla que habían hecho justamente, habían conseguido retomar el tema
de reforestación. E hicimos la reforestación con estas especies, estuvo el alcalde, le gustó mucho el tema. Después seguimos hablando de los proyectos de vivienda. Por ejemplo, algo que planteamos no se lo logró concretar, pero era, por ejemplo, dado que Loja tiene más o menos, tenía en esa época, creo que era 16 o 17 hectáreas de área verde, ¿no? De metros cuadrados por habitante. Básicamente lo que se quería era ampliarlo un poco más. Ahora, ese indicador era importante si es que en la ordenanza para aprobar nuevas urbanizaciones al frente de parterres damos la posibilidad inclusive de poner árboles frutales en las nuevas urbanizaciones. Allí había un trabajo muy interesante que nos tocó vivir en carne propia con el doctor José Bolívar Castillo y que de alguna manera sí después se fue verificando en la ciudad. Ahora la urbanización del Colegio de Arquitectos creo que es uno de los ejemplos urbanísticos más importantes de la región sur, porque de su plusvalía creció, porque de alguna manera tenemos tipología arquitectónica de primera y porque, digamos, el tamaño o la relación frente-fondo de los lotes era importante. Sin embargo, que hubo por ahí un temita que después se escapó, que de alguna manera se incrementó el CUS, que es el coeficiente de utilización del suelo en altura. Y no sé cómo eso estaba en el primer proyecto, pero sí fue un diálogo, ¿no? Y un aporte de los gremialistas, no soy yo, porque a mí me tocó recibir de lo que venía antes, desde el mismo Arturo Delgado, Jorge Rodríguez, que fue básicamente el gestor del proyecto de vivienda, quien lo impulsó de una manera muy importante para nosotros, pero que se le entregó a Loja en esta condición. Y sí, después de esto siempre ha habido, creo que y sigue habiendo hoy en la actualidad, una relación necesaria de participación ciudadana en donde los gremios, y en este caso el Colegio de Arquitectos, están presentes en las decisiones de la municipalidad a través del Consejo de Planificación, pero también en un bis-bis, ¿no? Que le permite al Colegio de Arquitectos ser parte de o hablar con los alcaldes, algo que antes pues pudo haber existido, pero había siempre, y eso te digo, sin querer herir susceptibilidades de los colegas, pero siempre había una relación de cierto tipo de colegas que estaban muy relacionados con el poder y que estaban buscando tal vez lotes para hacer especulación inmobiliaria, que no necesariamente eran miembros del colegio. Y Loja conoce que hay muchos de estos colegas que buscaban los mejores terrenos, que se vinculaban a la administración y que tienen grandes extensiones de terreno comprándose a un costo muy bajo porque sabían por dónde iban las obras, ¿no? de la ciudad y que después se beneficiaron de aquello. Entonces, nosotros como generación en el Colegio de Arquitectos sí llegamos un poco a cortar este tema, ¿no? Hacer participación ciudadana real y desde la perspectiva de la institucionalidad. Perfecto. Y coméntame, en ese momento, en esos años, ¿cuál crees que era tu visión sobre el colegio? ¿A dónde querías llevarlo? ¿Con qué visión querías llevarlo al Colegio de Arquitectos? En algún momento nosotros sí pensamos en este tema de rebeldía, ¿no? Siempre creo que la juventud te da esta lógica de que había una generación, algunos de los colegas que los mencioné, habían inclusive arquitectos que ya venían de larga data, el Colegio de Arquitectos había tenido ya una presidencia nacional hace poco. En eso nosotros hemos sido una generación que sí, fue rebelde, ¿no? En donde no estábamos de acuerdo con lo que te decía, que se piense que los arquitectos son estos señores de maletín que trabajaban en algunas instituciones relacionadas con planificación para buscar los mejores terrenos para hacer sus propios negocios o lucrar de la especulación inmobiliaria. Y eso lo sabíamos, ¿no? A nosotros nos tocó eso de no venir desde esas lógicas de poder, de que en Loja todos nos conocemos, entre comillas, y pensar en algo nuevo. Por ejemplo, para nosotros era muy importante la inclusión de los estudiantes, porque, ojo, después de que ellos dejen de ser estudiantes, van a ser nuestros nuevos colegas y de alguna manera los estudiantes que nacieron, como te dije al inicio, buscando sacar la cabeza, conocer algo fuera, y después vinieron generaciones en donde ya estaban participando virtualmente en concursos internacionales. Tuvimos colegas como, por ejemplo, un hecho paradigmático, el tema de Kenny Espinosa, un colega mío de aula muy querido. Con él y con su hermano organizamos, por ejemplo, el Anual Loja de Arquitectura y trajimos de los mejores exponentes de los profesionales del Orbe, porque coincidencialmente se desarrollaba, no en mi administración, sino hace 2 administraciones antes, el Congreso Internacional de la FAPA, que es la Federación Latinoamericana de Arquitectos. Y ya vino gente muy buena. Cuando nosotros hicimos los eventos de confrontación, ya nos damos cuenta de que ya no nos podemos quedar, que sea que camarón que Se duerme, se lo lleva a la se lo lleva corriente. a la corriente. Y hoy vemos jóvenes que se metieron en esa línea y están triunfando en todos lados. Son lojanos que tienen gran representatividad
Me acuerdo clarito que David Arias, que ahora está en el ojo del huracán, lo veo en el municipio también de Burócrata, mi gran amigo, que lo admiro mucho en su trabajo también proyectual, ganó, por ejemplo, la Bienal, perdón, el Anual Lojana de Arquitectura y presentó su trabajo en la Bienal de Arquitectura y le fue muy bien, ¿ah? Hace un año creo que también con Iván Jiménez y los colegas también del colegio tuvimos una excelente participación. Entonces sí, es un poco de darle más sangre nueva al colegio en nuestra época, luchar con esos estigmas que vean a veces complejos, como te digo, de que estamos relacionados con el tema de la administración, pero para favores personales, y hablar de manera más gremial. Eso creo que fue importante. Después viene una etapa justamente de este posicionamiento gremial y veo colegas que son jóvenes, que no necesariamente están relacionados a estos vínculos políticos o de poder, que están haciendo actividad. Están haciendo actividad, hay colectivos que hemos visto que están trabajando y este era hacia donde lo queríamos llevar al colegio. Darle juventud no de edad en esa época, sino de ideas, ¿no? Luchar a veces con esos atavismos del pasado en el colegio de arquitectos y pensar desde acá en un territorio diferente. Un tema que nos llamaba la atención en nuestros eventos era, por ejemplo, ¿por qué este calificativo del urbanismo cuando tenemos que hablar del territorio y nos olvidamos de la ruralidad como tal? Y en el Cantón Loja, por ejemplo, la ruralidad representa mucho y en la provincia de Loja igual. El tema de la arquitectura ancestral, la visión ancestral de nuestra cultura, se fue vinculando a algunos eventos que hicimos acá y las nuevas generaciones creo que tienen esta visión ya un poco más moderna y sin esas ataduras del pasado. Eso es donde queríamos, entre comillas, por lo menos iniciar un trabajo. Y ahí no es que nos ha ido totalmente bien, también hemos tenido, digamos así, tropiezos, ¿no? Gremiales, ¿no? Sin embargo, nos cupo mucho la posibilidad de vanagloriarnos de que las cosas buenas sí fueron saliendo. Qué bueno. Entonces la representatividad sí funcionó en ese momento. Sí, yo creo que sigue después funcionando, me parece que sigue funcionando ya con más detalle en el tema de los colegas que están trabajando o más bien exponiendo la visión gremial en este tipo de foros, ¿no? En el municipio, en el tema de la Bienal de Arquitectura, en el tema de los estudiantes, la academia, ya va un poco más vinculada, ¿no? Me parece bien. Dentro del colegio, la mayoría, o por no decir todos, los expresidentes siempre se encargaron también de esta parte educativa. Cuéntame tú, en tu periodo, aparte de esto de la Bienal, tal vez, ¿qué más se implementó? Porque siempre buscaban esta parte de aportarle al profesional más conocimiento. Nosotros en estos congresos hicimos básicamente la posibilidad de vincularnos. Nunca tuvo mucha plata el colegio y en nuestra época mucho menos, porque recordarás que ya creo que desde la época de Johnny Palacios ya no Ya teníamos la se obligación, cortó. se cortó, entonces ya no había ese recurso que venía justamente de porcentaje de la aprobación de planos y permisos de construcción. Entonces fue por autogestión que se fueron haciendo algunas cosas, ¿no? Y entre eso, por ejemplo, siempre hemos estado trabajando con empresas, como lo están haciendo ahora, ¿no? Con empresas que nos auspiciaban, ¿no? Y cuando venían los eventos, hicimos dos eventos del Congreso Internacional de Arquitectura, la Anual Lojana de Arquitectura, el Buzón de Ideas Urbanas, workshops también y eventos puntuales en donde trabajamos con Dicenza, trabajamos, me acuerdo, con gente que trabaja en el tema de comunicación y todas las empresas que están en la construcción, Ujú. pues bienvenido sea, venían para acá. Y por suerte buscamos también salir también desde el colegio como tal, la feria con la construcción también se fue apoyando, pero aparte de eso también nos movíamos mucho con los hoteles, el Gran Victoria, el Howard Johnson, como se llamaba en ese momento, salíamos un poco hacia afuera y nos da la posibilidad de que sí, pudimos capacitar algunos de los colegas en esos temas y más que nada fueron parte de los eventos académicos. Handel también fue un visitante asiduo acá a Loja. Él nos apoyó en algunos temas, ¿no? Nosotros inclusive aplicamos este reglamento para la nueva Loja en arquitectura con la reglamentación que tiene el Colegio de Arquitectos para los concursos de confrontación arquitectónica y él vino un par de veces, ¿no? Acá estuvo tocando el cajón peruano, me acuerdo, con algunos amigos haciendo música. Y en esto también hicimos algo, también reactivamos levemente un grupo que teníamos de música con una batería que existía aquí, una guitarra, algún tema, y se hizo también este tema, ¿no? En capacitación igual, siempre se lo ha hecho con el apoyo y el auspicio de gente y el tema de las bienales de arquitectura y la relación con las universidades nos permitió hacerlo.
Qué interesante. Y tal vez recuerdas algún dato, alguna cosa adicional que tú digas, de esto no me puedo olvidar también. Había unas cosas bien interesantes, a ver, por ejemplo, en el tema de la inauguración de la urbanización, conseguimos los auspicios de mucha de esta gente, trajimos un grupo de baile, me acuerdo como alguien me decía, oye, parece que estuvieran en campaña, y en verdad sí estábamos en campaña, ¿no? En una campaña de posicionar al colegio con un proyecto tan importante como el proyecto de vivienda, el programa de vivienda, que tuvo tantas vicisitudes en diferentes periodos y que en algún momento ya se entregó a las escrituras. Estaba el alcalde acá, nos fuimos a sembrar, como te digo, las cascarillas en la parte inferior de la quebrada. No hemos tenido la oportunidad de ver cómo están esos arbolitos, espero que estén bien. Pero esto, por ejemplo, nos llamaba la atención, vinieron algunos de los concejales y vinieron algunos arquitectos del norte del Perú. Eso fue importante porque hicimos un encuentro de norte del Perú, sur del Ecuador, en donde vino los presidentes, los decanos, les llaman allá, de los colegios de Chiclayo, de Trujillo, de Piura, de Sullana, estuvieron acá. Se llevaron una de las mejores ideas de Loja porque definitivamente creo que el urbanismo y la planificación en el sur del Ecuador tiene un nivel mucho más exhaustivo que en el norte. El tema del manejo de la basura, la planificación urbana es algo que les llamó mucho la atención y cuando nosotros pasamos al norte del Perú nos damos cuenta de que sí es importante hacer esta transferencia, ¿no? Entonces allí se quedó con un buen grupo de contactos y uno de estos es, para terminar la pregunta, es de Leopoldo Villacorta, que en esa Ya. época era también miembro del Colegio de Arquitectos y que hace poco también volvió a este cargo y se puso en contacto con el gremio y tuvo la oportunidad justamente de estar aquí en los 50 años del colegio, contentísimo por cómo lo habían recibido, pero también que había hecho una invitación previa en donde también estuvo Alexandra y también estuvo Gladys, Gladys Hualpa, la actual presidenta, con su grupo de compañeros del directorio, haciendo esta labor de intercambio. Entonces, esto es excelente. Para mí es algo que me llamó la atención de la administración, que no es que no estaba planificada, pero creo que las cosas se dieron bien para que nos dé la oportunidad de que vengan estos colegas y nos ha permitido afianzar amistades, ¿no? con el Perú. En esto, por ejemplo, sí es importante también que los gremios se den cuenta de que nosotros somos parte de una gran marca local. Cuando se habla de Loja, entonces ya no solo hablamos del gremio de arquitectos, sino de todo este entorno que se vende, entre comillas, en otros lugares. Entonces, Un Loja, contexto global. claro, Loja tienen internacionalmente un posicionamiento que nadie se lo ha quitado hasta ahora, que es el tema de una Loja ecológica, con premios para el manejo de los residuos sólidos, con una visión, este tema del porcentaje, por ejemplo, de verde urbano es importantísimo. La urbanización del Colegio de Arquitectos era como que el mejor momento para mostrarla con más del 50% de áreas verdes. En esa época solo teníamos lotes, ¿no? Creo que habían dos o tres construcciones recién iniciadas, ¿no? Pero si hoy la vemos a la organización del Colegio de Arquitectos ya es un icono de lo que es la planificación y nuestro gremio, en donde solamente yo fui, como dice Google académico, a hombros de gigantes, ¿no? A mí me tocó treparme a hombros de gigantes porque en el gremio eso lo había venido trabajando con el apoyo de muchos colegas y que lo fueron dando un eslabón más para nosotros ser parte de algo más grande. Muy interesante. Y coméntame, mirando hacia atrás, ¿qué consideras tú que fue el logro más significativo dentro de tu periodo? Yo pienso que el tema de la relación academia, gobierno local, gremio, esta vinculación a través de los eventos que se hicieron fue muy importante. Eso para mí fue un motivo de satisfacción. Creo que te comprendías muy bien esta idea de que, por lo que te escuché relatarme, que el estudiante tenía que empoderarse desde que era estudiante para que cuando llegue a ser profesional lo vea al gremio no como algo aislado, sino como algo que yo tengo que empoderarme porque voy hacia allá también. Por supuesto. Lo veías desde esa Y yo pienso que perspectiva. sí, porque realmente, bueno, yo siempre he estado haciendo política, tú lo sabes, Así política es. partidista, y cuando uno habla, ¿y por qué hago esta relación con el colegio, con el gremio, no? Cuando uno habla teóricamente, se da cuenta de que la lengua no se mueve bien, no puedes hablarlo teóricamente, sino desde la práctica. A mí me tocó entonces de mi vinculación con la academia trabajar mucho con jóvenes y ves una efervescencia de la juventud que a veces cuando llegas al gremio la pierdes, ¿no? Y cuando ya estás en el tema del gremio posiblemente ya estés pensando en otras cosas, pero estas dos partes necesitan complementarse y yo hoy las veo bien complementadas, ¿no? Ahora mismo veo colegas que hace poco tiempo fueron todavía estudiantes que están haciendo el programa de arquitectura que estábamos hablando de acá de urbanismo, ¿no? Ujú.
hoy, en este momento, no estoy hablando de mi periodo, y eso significa que estamos sembrando en los estudiantes o profesionales en formación la posibilidad de día ser parte de algo, ¿no? Aunque no hay obligatoriedad de ser parte del gremio, que antes sí existía, veo que sí están un poco imbuidos en el tema de que nosotros somos parte de una cosa más grande y le debemos algo a la ciudad. Así es. Eso me parece que era genial. Entonces, eso no lo dices de teoría, tienes que hacerlo en la práctica. Y creo que Así es. eso es lo que intentamos hacer en el teatro del colegio. Tal vez recuerdas alguna anécdota de este periodo, algo que digas es importante que la gente conozca esta anécdota que pasó entre el 2013 y 2015. Podrá ser. Yo creo que el tema de nos salimos de una de las reuniones del Consejo Cantonal de Planificación y había mucha gente como Hilo Ordóñez, me acuerdo en esa época del Midubi, gente de instituciones que querían aprobar algún tema. Nosotros nos levantamos, dijimos, nosotros nos vamos a retirar como colegio de arquitectos y nos vamos, golpeando la mesa. Entonces, me acuerdo el moderador del evento dijo, bueno, ya entonces cerramos la participación, les vamos a invitar al coffee break. E Hilo Ordóñez me decía, oye arquitecto, ya se va, pero quédese primero, toma el café y después se va. Esa es una de las cosas que me llamó la atención. Puede ser. Es interesante conocer todo eso. En cuanto a los valores que querían dejar sembrados en las futuras generaciones de arquitectos, ¿cuál era esto? ¿Cuál era ese valor o esa impresión que querías dejar en las futuras generaciones de Yo arquitectos? pienso que las aspiraciones, ¿no? Antes el arquitecto las profesiones siempre fueron como algo muy parecido a la nobleza. Cuando alguien tenía el título de arquitecto es como tener un título nobiliario en los años 70, 60. Y era como que algo que se veía arriba, ¿no? Mientras que el tema aspiracional de los jóvenes cambió y ahora, por ejemplo, el tema de ser arquitecto te da una responsabilidad, ya no te da un título nobiliario. Eso es uno de los valores que creo que con los jóvenes se fue dando. Y ahora los vemos, ¿no? De una manera muy abierta, muy suelta, haciendo arquitectura de la buena y no necesitando tener ese título casi, cuasi nobiliario de arquitecto. Otro de los valores creo que fue el tema de la institucionalidad, ¿no? Hasta ahora yo todavía tengo acceso con mi tarjeta, con mi número de cédula a descuentos en la farmacia Cuxibamba, por ejemplo, y quedaron de las administraciones anteriores y que ahora mismo lo han estado haciendo las nuevas administraciones, renovando descuentos, cosas por el estilo. Un tema institucional, o sea, parece una cosa pequeñita, pero hay una relación institucional que no somos algo aislado, ¿no? Y finalmente el tema de la formación. La formación permanente creo que es otro de los valores que intentamos motivar a los estudiantes y que se intentó posicionar en la administración que a mí me tocó presidir. Qué interesante. Y coméntame, ¿qué mensaje les dejarías a los arquitectos jóvenes sobre el valor de pertenencia a una institucionalidad, a una institución gremial? Yo pienso que no crean todo lo que les dicen, no desconfíen de lo que yo estoy hablando hoy, desconfíen de lo que dijeron todos los presidentes en esos programas, desde una desconfianza crítica, buena, positiva, que les permita a ellos ir más arriba. Por eso te decía, yo vengo a hombros de gigantes, porque antes de mí hubieron algunos colegas, presidentes, secretarios, cosas de parte del gremio, por ejemplo, solamente para mencionarte, le tengo mucho cariño a Simi Tajiji, la mamá de Jután. Ujú. Ella fue la madre símbolo, que fue la primera madre símbolo que era madre de un arquitecto, porque todas las madres símbolos que se elegían eran esposas de arquitectos. Es algo que también estaba aquí en el tema del aire que se respira a esos temas de como que de lo que se debía hacer, ¿no? Pero no, entonces ella fue, por ejemplo, la primera madre símbolo que tenía una experiencia tan grande de globalidad, porque ella venía desde Irán, un país totalmente abatido por el tema de la violencia, le tocó venir con su familia, con sus Ujú. hijos, posicionarse aquí y salir desde cero. Entonces, a mí me parecía que ella era una gran madre símbolo, por ejemplo. Entonces, esas cosas son las que le dices vos a las nuevas generaciones, no, 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 no se traguen todo, no crean todo lo que les dicen, háganlo mucho mejor y háganlo desde sus valores, de su visión de creer en un mundo más grande, más equitativo, más global y luchen contra las cosas que están contra el sistema. Eso es lo que debe hacer una persona y en la profesión más aún tenemos más herramientas para hacerlo, ¿no?
Así es. Y bueno, pues Yamil, queremos agradecerte de todo corazón por compartir con nosotros estas valiosas memorias sobre tu periodo administrativo. Creo que tu testimonio nos recuerda que las instituciones nacen con el compromiso colectivo y que son el reflejo por la pasión, por la profesión y por el servicio a la sociedad. Tal vez algunas palabras que nos dejes en esta noche y sobre todo el mensaje a que nuevos arquitectos se sigan uniendo a este gran gremio de arquitectos. Bueno, agradecerte mucho. Pienso que todas las personas o la sociedad se divide entre los que hacen y los que no hacen, ¿no? Y ser parte de un gremio es hacer muchas cosas, agotarse, emprender cosas que a veces no van a salir o a veces hacer cosas pequeñitas que son gigantes para otros. Creo que eso es bueno y que por cualquier tipo de diferencia que tengamos a veces entre los mismos colegas, creo que eso es lo que nos une, ¿no? Querer hacer las cosas, ser parte de algo grande y agradecer que nos ha dado la oportunidad de recibir algo detrás nuestro que nos lo dan como algo muy preciado que tenemos que cuidarlo para entregarles a las nuevas generaciones. Y muy lindo estar contigo, Tati, mi compañera también, compañera de política, de luchas, De ¿no? batallas. De batallas. Tengo un cariño mucho a tu proyecto, el proyecto del metro cable de Loja, que lo hiciste en la UID, un excelente Así es. proyecto y estoy esperando que en algún momento se lo haga realidad. Y también a Alexandra que está por acá, ellos han trabajado tan fuerte en el tema de movilidad, en el tema de la inclusión de la mujer, que es algo que nos llena de satisfacción y de orgullo a todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti y bueno, recuerden que esto fue su programa Trazos y Memorias y los esperamos en una próxima oportunidad con más historias que nos dan forma a nuestra arquitectura y a nuestra ciudad. Muchísimas gracias.